Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia. A nombre del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, darle un saludo a esta hora al pueblo colombiano, al señor Ministro de la Defensa, a los diferentes generales de las fuerzas militares que en esta noche nos acompañan en este importante debate. Y qué bueno que el Polo Democrático, el Partido Verde, haya traído a colación en esta noche este importantísimo tema de discusión y que nosotros no queremos ser ajenos al mismo. E iniciaría lamentando el suceso con los 11 soldados y el policía que desafortunadamente fallecieron ante un hecho de guerra que rechazamos, por supuesto, del ELN. Pero sí quisiéramos, señor Ministro de la Defensa, que se investigara, porque considero que al igual que en el Cauca, donde murieron asesinados hace 2 o 3 meses militares, en este hecho considero también que hay un error militar y los comandantes tienen que responderle precisamente al país y a esas familias a veces que dejan desprotegidos y se enlutan por la muerte de muchos de ellos, que como aquí todos lo han manifestado y coincidimos, de que los soldados de la patria son precisamente los hijos de los campesinos, de los indígenas, de la gente más pobre de este país, que le está colocando los muertos a una guerra absurda y defendiendo unos intereses de las personas capitalistas y de algunas personas que tienen muchísimo dinero y que entonces deben existir algunas responsabilidades, porque para que en un combate hayan 11 militares asesinados es porque precisamente hubo error en el servicio y alguna falla y hay que tener algunos responsables. Hoy se han traído a colación 2 debates, uno frente al señalamiento de la persecución frente al ESMAD, los abusos que han existido, y yo quiero decir que no todos los soldados y policías son malos, existen algunos buenos también, pero que precisamente nosotros estamos criticando algunas actitudes que no son las mejores de las fuerzas militares y de la fuerza pública. Y hoy sí que es importante, considero, el cambio de doctrina, porque hace 8 años, cuando estaba el señor presidente Álvaro Uribe Vélez, precisamente todo aquello, todo acto que las personas de movimientos sociales, las personas alternativas, los pueblos indígenas salían a manifestar, a rechazar el inconformismo, eran acusados de ser guerrilleros o de ser terroristas, y en virtud de eso eran encarcelados y eran judicializados, hecho que nosotros no compartíamos y que desde los pueblos indígenas habíamos presentado nuestra voz de protesta, y que inclusive algunas personas que siguen esa doctrina de la guerra y no de la paz, por encima de algunos mandos militares, siguen cometiendo abusos, se siguen incluso presentando falsos positivos y siguen afectando la defensa y la debida protesta que nosotros estamos solicitando que nos respeten como organismos o como comunidad civil, como comunidades indígenas, que tenemos ese derecho a la protesta. Y sí que hay que revisar entonces el proceder del ESMAD, como aquí han mostrado algunos videos, y que aprovecho también en Pasto hace 1 año y medio, el ESMAD atropelló a 2 gobernadores indígenas que lo que estaban haciendo es una marcha pacífica con sus bastones de mano, incluso fueron golpeados, fueron heridos y fueron enviados a la cárcel, hecho que no lo compartimos y que tiene que entonces este y otro abuso de las fuerzas militares, sobre todo del ESMAD, corregirse. El otro tema tan importante, y para terminar, ha sido las batidas y los reclutamientos de manera ilegal que se vienen realizando. Y señor ministro, al general del ejército, sí quisiéramos solicitarles y presentar en el... Por favor, concluya, representante.
solicitarle y presentar desde los pueblos indígenas en esta tarde nuestra voz de inconformismo. La ley 48 de 1993, en su artículo 27, expresa que las comunidades indígenas son exentas en todo tiempo de prestar el servicio militar. Y en algunas unidades de reclutamiento, y lo digo en Pasto, pero principalmente en Ipiales, se viene respetando este derecho que los pueblos indígenas tenemos. Se viene reclutando a comuneros, incluso se viene diciendo que los indígenas también son o que han pasado el tiempo de prestar el servicio militar o son remisos, perdón, el término que quería utilizar, que son remisos, y les cobran entonces unas cantidades exorbitantes de recursos, cuando la ley, el artículo 27, está diciendo que son exentos de prestar el servicio militar. Otro error que se está presentando, que los incorporan en las batidas ilegales y los gobernadores tienen que ir a rogarles y a pedirles el favor a los jefes de reclutamiento que les suelten, y estos incluso se burlan de nuestras autoridades indígenas y hacen caso omiso, y se han llevado entonces a nuestras comunidades indígenas, a nuestros jóvenes, a prestar un servicio militar, insisto, a una guerra que no es nuestra. De allí que quisiera pedirle, señor ministro, que cuanto antes nos colabore con una cita en Ipiales para que se pueda hacer una reunión con nuestras autoridades indígenas, el comandante de reclutamiento, para que se nos respete este derecho y que no se cometa abusos. Incluso ellos tienen el censo del Ministerio del Interior, pero lo desconocen a propósito para incorporar a sus filas hacia nuestras comunidades indígenas, que exigimos en ese sentido total respeto. Y quisiera terminar, señor presidente, diciéndole con todo el respeto al Centro Democrático que el discurso de la guerra este 26 de octubre quedó demostrado que no es el mejor, que hay que propiciar escenarios de paz entre nosotros mismos, y que el pueblo colombiano hoy pide un cambio desde el marco de la paz, con equidad, con justicia, con respeto hacia todos y cada uno de los colombianos, pero que esa paz tiene que avanzar para que el país, para que nuestras comunidades todos tengan un mejor vivir. Muchas gracias, señor presidente. Escuchamos a